Ahora vamos a hablar de forma más específica de las tres patologías del síndrome coronario agudo. Empezamos con STEMI o infarto con elevación del cemento CT. Sabemos que es por la ruptura de una placa ateromatosa con la formación de un trombo. Ambos van a ocurrir de forma completa a nuestros vasos coronarios y vamos a tener una isquemia transmural. Vemos en esta geografía como la descendente anterior tiene un corte en su circulación que se observa claramente. Y bueno, ahora vamos a repasar las derivaciones. Primero vamos a ver de la pared anterior, B1, B2, B3 y B4. Vemos en este ejemplo como en B2, B3 y B4 tenemos un supradesnivel. Y de igual forma en este ejemplo vemos en B2, B3 y B4 un supradesnivel de segmento CT. Hablando de la pared lateral, vamos a ver las derivaciones D1, ABL, B5, B6. Vemos como en B1 existe un superdesnivel, en ABL, B5 y B6 de igual forma. Para la pared inferior vamos a ver a D2, D3 y ABF. Vemos claramente que existe en este ejemplo un superdesnivel de D2, D3 y ABF. Y aquí tenemos nuevamente el ejemplo del superdesnivel de pared inferior. Ahora vamos a hablar del electrocardiograma, de su progresión. Vemos que de forma aguda solo vamos a tener el superdesnivel. A las horas vamos a tener nuestra onda Q patológica. De 1 a 2 días ya vemos a nuestra onda T invertida. De 3 a 7 solo vamos a ver a nuestra onda Q patológica y nuestra onda T invertida. Y después de los 7 días solo vamos a ver a nuestra onda Q patológica. Ahora vamos a hablar de infarto con elevación de CT especiales. Empezamos con el infarto ventricular derecho, donde existe pérdida de la contractilidad y por eso se va a acumular sangre y vamos a tener un aumento de la presión venosa yugular, vamos a tener menos precarga y como consecuencia hipotensión. Para diagnosticar este STEMI, vamos a ver elevación de cemento CT en D2 y en D3 junto con ABF, que son igual a las de infarto de pared inferior. Pero para el diagnóstico definitivo vamos a ver a B3R y B4R, que son derivaciones ventriculares especiales derechas. Vemos que hay muchas, pero nosotros solo necesitamos dos, B4R y B3R. Es importante saber sobre la precarga y la hipotensión, porque así podemos saber que no vamos a dar nitratos a nuestros pacientes con infarto ventricular derecho, porque esto va a disminuir la precarga y vamos a tener una hipotensión más acentuada. De igual forma, en infarto de pared inferior, lo importante es saber que vamos a tener una estimulación vagal, lo que va a dar lugar a una bradicardia sinusal o bloqueo cardíaco. Y esta es la razón por la que no podemos dar beta bloqueantes, porque así vamos a disminuir todavía más la contractilidad de nuestro corazón. Ahora vamos a hablar del infarto de pared posterior. Sabemos que no existen derivaciones especiales para la pared posterior, por eso vamos a hacer uso de la imagen en espejo. Esto va a ser a través de la depresión de cemento ST en B1 y en B3, que son derivaciones anteriores. Esto nos va a dar lugar a comprender que en la pared posterior vamos a tener un supradesnivel. Es importante fijarnos de que la depresión en cemento ST de B1 y B3 sea aislada. No puede haber depresión en otras derivaciones. Y el diagnóstico definitivo lo vamos a hacer por las derivaciones especiales de pared posterior, que van a ser de B7 a B9, que observamos claramente aquí, donde el supradesnivel de solo una de estas derivaciones ya nos habla de un infarto de pared posterior. Y aquí observamos un ejemplo de cómo en B1, B2, B3 existe un infradesnivel aislado, ya que en ninguna de las demás derivaciones existe un infradesnivel. Ahora vamos a hablar de la oclusión del tronco coronario izquierdo. Esta es muy, pero muy grave, ya que a partir de esta vamos a tener a nuestra circunfleja y a nuestra descendente anterior. Y esto lo vamos a ver en el electrocardiograma a través de un ABR con elevación de ST junto con una depresión del cemento ST difusa. Lo vamos a poder ver claramente en este ejemplo. Nos fijamos como en D1, en D2, B1, B4, en B5. En B2, en B3 y en B4 tenemos un infradesnivel, pero vamos a poder observar claramente como en ABR tenemos un supradesnivel. Ahora vamos a pasar a hablar de infarto sin elevación de ST y angina inestable. Ya sabemos que
el infarto sin elevación de CT se causa por una ruptura de placa trombatosa con formación de trombo, pero la oclusión va a ser subtotal y la isquemia va a ser subendocálica. Los hallazgos clásicos y que ya comprendemos son la depresión del segmento ST y la onda T invertida, que se observa claramente en este ejemplo. Ahora vamos a hablar de la angina inestable, que sus causas son iguales a la de un infarto sin elevación de ST, pero los biomarcadores van a ser normales y se presenta en estado de reposo, al igual que el infarto sin elevación de ST. Y lo podemos diferenciar de una angina estable cuando la angina es mayor a 20 minutos, cuando la angina es increciendo, es decir, que cada vez es mucho más fácil que exista esta angina y no hay infarto, es decir, no va a haber necrosis. Los hallazgos van a ser iguales a los de infarto sin elevación de ST y el tratamiento va a ser de igual forma parecido, bueno, igual a infartos sin elevación de ST. El tratamiento va a ser clásico, mona, es decir, morfina, oxígeno, con una saturación mayor al 90%, nitratos, aspirina. Y de igual forma vamos a usar estatina de alta intensidad para disminuir el colesterol en sangre, principalmente atorvastatina. Vamos a usar betabloqueantes como metoprolol para la disminución de la demanda de oxígeno, es decir, para disminuir la contractilidad. Y también vamos a tener tratamiento quirúrgico como la revascularización coronaria percutánea, el bypass coronario y la asistencia ventricular mecánica. Cuando hablamos de tratamiento, vamos a diferenciar el STEMI del non-STEMI y angina inestable. El STEMI es una emergencia médica donde el objetivo es la revascularización. Vamos a tener dos opciones para este objetivo. La primera opción va a ser la angioplastia de emergencia. Esta se tiene que realizar en menos de 90 minutos. La segunda opción es una trombólisis y esta se tiene que realizar en menos de 30 minutos. De igual forma vamos a recordar que es una alteración isquémica y trombótica y por eso vamos a usar nitratos, betabloqueantes, aspirina y heparina, siempre teniendo cuidado en el infarto de pared inferior y en la ventricular derecha, de las que ya hemos hablado antes. Y a diferencia del tratamiento de non-STEMI y angina inestable, no es una emergencia médica, no se necesita una angioplastia de forma emergente, es decir, no se necesita de forma rápida ni de inmediata, se puede hacer incluso horas o días después, no se necesita trombólisis. El tratamiento va a ser como el que ya hemos hablado antes, aspirina, beta bloqueante, heparina y de igual forma una angioplastía, pero que puede ser después.